Jesús, honor y gloria a ti. Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la primera lectura que escuchamos el día de hoy del profeta Isaías nos presenta la figura de un siervo, una persona que sufre. Dice: escúchenme, islas, dice la palabra, escúchenme, miren a mi siervo a quien sostengo. La primera frase que quiero que podamos reflexionar es esta. El Señor dice: miren a mi siervo a quien yo sostengo. Esa es una grande certeza para nosotros cuando nos viene una fuerte dificultad y sabemos que hay alguien que nos sostiene, que está detrás de nosotros. Es más frustrante, es más difícil entender esto cuando experimentamos una soledad, cuando la cruz se comienza a llevar, pero sabiendo que uno la lleva solo. Y dice la palabra: miren a mi siervo a quien yo sostengo, y lo llama mi elegido. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta lectura, que no se sabe quién es, a quién se refiere, pero que con el tiempo la iglesia lo empezó a aplicar a Jesús, pero si lo aplicamos a nuestra vida, nos recuerda el Señor: uno, somos elegidos. Y dice: mi elegido a quien yo sostengo. Y eso nos tiene que recordar que no somos cualquier persona, que no somos para Dios cualquier pedazo de basura, como a veces suele uno experimentar, como si fuéramos ante Dios, no fuéramos nada. Y dice la palabra: eres mi elegido. Luego, mi siervo sufriente, porque dice, muestra una actitud pasiva. Ustedes recordarán
ya el día de ayer reflexionábamos cómo Dios, nuestro Señor Jesús, todo un proceso de predicación donde responde a lo que otros le reclaman. Y ayer escuchamos cómo Jesús calla, porque hay tiempo para actuar y hay tiempo para padecer. Y Jesús en la Semana Santa entra en esta etapa de su ministerio, la etapa no de responder, sino la etapa de padecer. La lectura del día de hoy dice, mi siervo que no habla, dice, no gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá, dice la caña resquebrajada, porque es el momento en el que tiene uno que callar, tiene que padecer. Y eso a veces nos es tan difícil entender cuando nos viene un padecimiento. Es el siervo sufriente, el que muestra una actitud más pasiva. Dice la palabra, Dios nuestro Señor dice, no quebrará la caña resquebrajada. ¿Qué significa? Que la caña que ya está por romperse, el Señor no la va a quebrar. ¿Cómo lo podemos traducir esto? Significa que Dios, en pocas palabras, como dirá el libro de Deuteronomio, que el Señor no pondrá cargas que de antemano sabe que no vamos a poder llevar. Eso a veces no lo entendemos, porque cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿yo qué, Señor? Y uno empieza a hacer una actitud un poco a veces hasta, si uno quiere, infantil en la fe. Eso muestra una fe todavía infantil. No me refiero a que sea tonta, me refiero a infantil en el sentido de que no ha madurado del todo. ¿Y cómo nos cuesta, oh buen Dios, poder aceptar? Por eso dice, pero el Señor dice, no voy a quebrar esa caña que ya pareciera que se quiebra. El Señor dice al final, el Señor es fiel a sus designios, dice la primera lectura. Porque el Señor es fiel, yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación. Esto nos recuerda en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este deseo de Dios es tremendo. Dios quiere que yo me salve. Pero dice, Dios, que es fiel a mi designio de salvación, te llamé. 5. Te tomé de la mano, te formé, te echo luz y te hago libertador. 5 cosas. Te llamé, dice la palabra, yo te llamé, porque no es una iniciativa personal, yo. ¿Cómo a veces uno cree que en el tema de la vocación la persona piensa, yo decidí? No, tú no decidiste, tú crees que decidiste ser religioso, ser religiosa, ser misionero, ser sacerdote. No. Dios te eligió. Juan capítulo 15. Ustedes no me han elegido a mí. Eso es lo que tú crees. Yo he sido el que los eligió a ustedes. Porque no nace de una iniciativa propia. Por eso es grandioso cuando uno se sabe elegido para algo. Cuando uno se sabe privilegiado para algo. 2. Te tomé de la mano, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios actúa como un padre con un infante. A veces pasa esto, ¿no? Que a veces, que cuando la mamá tiene el niño pequeño y va a cruzar la calle, la mamá por instinto o el papá toma al niño de la mano. Pero a veces no sé si les ha llegado a pasar que uno cuando tenía 5 o 6 años, uno ya se creía grande, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi mamá me pegó una buena, pero que
Se me quitaron las ganas de volverlo a hacer. Porque yo 5 o 6 años que yo iba en la primera, yo ya creía que yo ya podía ir solito a la escuela y me pegó una frica cuando vio que yo me regresé solito. A ver, tú le dices a un niño de 6 años, ¿eres un bebé? Y el niño dice, no. En Estados Unidos a un niño como de 7, 8 años, 9 años más o menos, yo le dije, pues, yo hablaba inglés, ¿verdad? Yo no hablo inglés, pero ahí saqué mi inglés medio pichurriento. Y yo le dije, hi, little boy. Hola, niño pequeño. Y el niño serio se me queda viendo. No, I am big boy, que significa niño grande. Y yo le dije, excuse me. Dije, no, you are little boy. No, big boy. ¿Sabe? Y a veces nosotros con el Señor queremos ser niños grandes. Y dice la palabra, yo te tomé de la mano. Primero, te elegí. Segundo, te tomé de la mano, porque aún eres pequeño para mí, dice el Señor. Somos los pequeños del Señor. Es bonito cuando uno se siente consentido. Dicen aquí en mi Perú, engreído. Traducción, engreído, no como allá en México, engreído es una persona creída. No, engreído significa consentido. El Señor, para el Señor yo soy su engreído. Para otros le llamarán chiple, allá en otros lugares. Soy el chiple del Señor. Tercero, primero no solo te llamé, no solo te tomé de la mano. Tercero, te formé y te constituí alianza. Te formé significa te fui educando. Te voy enseñando, te voy guiando. No solamente te llamo, no solamente te tomo de la mano, ahora te voy educando. Cuarto, te he hecho luz de las naciones. Ya que te formé, ahora sí, brilla. Nuestra vida, queridos hermanos, tiene que ser como el cirio pascual. El sábado, en la vigilia pascual, lo vamos a ver visiblemente más esto. Cuando uno entra en el templo con las luces apagadas, una sola luz es la que ilumina todo el templo, el cirio pascual. Y la liturgia dice que una vez que se llega con el cirio pascual y se entona el pregón pascual a la luz del cirio, luego entonces el pueblo enciende su vela en el cirio pascual. Y en la vida hay que aprender a ser como el cirio pascual, donde otros puedan encender su vela. Un cirio pascual pierde su sentido si no transmite su luz. Deja de tener sentido. El Señor dice, yo te elegí. El Señor dice, yo te llamé. Yo te tomé de la mano, te formé, ahora serás luz. Ustedes pregunten a cuánta gente, hagamos un test, una prueba. Pregúntenle a 5 o 6 personas después de misa, no ahorita. ¿Cuántos de ellos son felices? Pregúntenle, ¿usted es feliz? Y muchos dudan. ¿Por qué? Porque no han descubierto su lugar en el mundo. No saben si ser luz o no. ¿Soy feliz? Sí, trabajo. Cumples tu razón de despertar, respirar nomás. Pero no eres feliz. Una persona que es feliz se nota. Rápido, transmite. Pero veo muchos no. Y lo peor, ni somos felices y ni hacemos felices a los demás. Es lo más triste en una vida. Luego dice al final, el quinto, si el primero es te llamé, te tomé de la mano, te formé, te hice luz, te hago libertador de los cautivos. Libera a mi pueblo del pecado. Vean cómo el siervo del que habla hoy el profeta Isaías está llamado para esto. ¿Por qué no aplicarlo en nuestra vida? El Evangelio que escuchamos el día de hoy nos enseña el valor de tener amigos. Porque dice la palabra que Jesús fue a Betania
y se encontró con 3 de sus amigos. Entró a la casa de Lázaro, ya lo había resucitado, ya estaba vivo. Y sus 3 hermanos, los 3 hermanos eran Marta, María y Lázaro. Dice la palabra, Lázaro estaba junto a Jesús en la cena. Pero quiero que rescatemos una idea importante. Jesús es invitado a cenar. Jesús sabe lo que va a suceder. Y porque sabe que va a morir, se hace cercano a sus amigos. El Evangelio de Juan capítulo 11, del 1 al 35, dice, Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Y Jesús, sabiendo que se acercaba su tiempo para morir, hace lo que deberíamos hacer nosotros: acercarnos a los amigos. ¿Y saben qué hace? Hay 2 acontecimientos en el Evangelio de hoy. 1, Jesús es invitado a cenar. Y 2, Jesús es ungido con aceite. Jesús sabe que lo que sucederá. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte se ha introducido. Y es hora, por lo tanto, en ese momento es la hora de la cena y del perfume. Porque mientras se sienta a cenar, María dice, con un frasco de nardo carísimo, comienza, dice la palabra, a perfumarlo. Muy celoso le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con la cabellera. Y dice la palabra, y el perfume irradió toda la casa. Es la hora de la cena y del perfume. ¿Por qué? Porque en esta hora de la cena y el perfume se necesitan el consuelo de los amigos. Jesús se deja consolar por sus amigos, especialmente dice la palabra, por María. Jesús consuela a María, pero María consuela a Jesús, porque lo unge. Esto nos dice 2 cosas, hermanos, que Jesús nos recuerda que estos gestos se convierten en consuelo. Cuando María unge a Jesús y cuando Marta y María y Lázaro lo invitan a su casa, es una forma por la que podemos dar consuelo. ¿Qué significa esto? Que a veces se nos olvidan los pequeños gestos con las otras personas. Se nos olvida que en el momento de la cena y el perfume es cuando se necesita de verdaderos amigos. La unción, el hecho del día de hoy se le llama la unción de Betania. Nos enseña, por lo tanto, que cuando sintamos la hora de la muerte, no me refiero necesariamente a morir, sino cuando te viene una aflicción, es cuando más tenemos que tener cercanos a los verdaderos amigos que nos den consuelo. Y eso provoca que al recibir consuelo, toda la casa se llene de perfume. Pero nunca falta un corazón ambicioso. Judas dice, ese perfume lo hubiéramos vendido. No, lo hubiéramos vendido por 300 denarios para dárselo a los pobres. Y aquí vemos claramente una cosa real. Judas dice esto no porque le interesaran los pobres. Judas presenta un falso interés por los pobres. Como hoy hay tantos que hablan de los pobres, pero a la hora de la prueba no quieren vivir como los pobres. Hoy cuánto daño, por ejemplo, en muchos lugares, no digo que todos, pero muchos de la llamada teología de la liberación han dañado a la iglesia porque hablan de los pobres, pero no viven con los pobres ni ayudan a los pobres.
¿Cuántos hoy que dicen los pobres, pero de título nada más? Pero cuando le llega el momento de vivir como pobre, no quiere. Renuncia a vivir como pobre. Renuncia a su voto de pobreza. No, ahí sí ya no, ahí sí ya no. Eso se llama incoherencia. Y hoy el Evangelio nos recuerda que la auténtica opción preferencial por los pobres es cuando se nota en los hechos. Ahí se tiene que ver. Qué difícil es poder vivir la pobreza. Es fácil hablar de la pobreza cuando estamos bien. Qué difícil es vivir la pobreza cuando no tenemos nada. O cuando, pudiéndolo tener todo, renunciamos a ese todo. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a ser y a tener verdaderos amigos. Que tengamos una María que enjugue, porque finalmente ¿saben lo que el Evangelio de hoy nos prefigura? Dice que Jesús fue invitado a una cena y esa es la prefiguración de la cena pascual, de la Eucaristía. Y luego el segundo acontecimiento, la unción, esa es la prefiguración de cuando Jesús posteriormente sería embalsamado con perfumes. Ambas realidades nos señalan que necesitamos verdaderos y auténticos amigos. Pidámosle a Dios nuestro Señor en esta Eucaristía que nos ayude a poder tener verdaderos amigos en la vida y a ser como este siervo sufriente, que es llamado, que es tomado de la mano, que es formado, que ha sido hecho luz del mundo y ha sido constituido libertador de los cautivos. Que así sea. De pie. Pidamos a Dios por la Iglesia y el mundo entero, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que seamos fieles al ministerio que el Señor nos ha encomendado. Oremos al Señor. Pidamos a Dios por el eterno descanso de Porfirio Faustino Miranda Linares, Hilda León Saldaña, Ántero Jesús Miranda León y Fernandito, Olegario Pérez y Alejandrina Alvarado, para que el Señor les conceda poder contemplar su rostro en la visión beatífica en el cielo. Oremos al Señor. Por la vida, la salud de Nelly Pesantes de Villaizán, Sheila Guevara Torres, Rosa Santillán, María del Rosario Torres, por todos los que me piden todos los días que ore por ellos y que ofrezca la Santa Misa. Oremos al Señor. Te pido, Señor Jesús, por las parroquias que me piden que ore por ellas, especialmente por las parroquias de St. James en Oklahoma, la parroquia de Santo Tomás en Lovington, Nuestra Señora Guadalupe en Hobbs, Nuevo México, Nuestra Señora Guadalupe en Queen Creek, Arizona, todos los grupos apóstoles de la palabra, ministerios y movimientos que se dedican a la evangelización. Oremos al Señor. Por los hermanos que laboran en Cáritas diocesana en diferentes lugares, especialmente por el ministerio de Cáritas aquí en nuestra diócesis de Chosica, por la labor que realizan de poder conseguir víveres para los más necesitados. Oremos al Señor. Por quienes se desprenden de sus bienes materiales para ayudar a los más necesitados. Oremos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las súplicas de tu pueblo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Te presentamos el vino y el pan. Por siempre, Señor, te presentamos. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, por este pan, fruto de la tierra, bebida de salvación. Mis pecados y purifica de mis faltas. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando, y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por eso, se acercan por él los coros de los ángeles, los adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos la alabanza. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tú eres mi único Salvador y mi único Salvador. Me pongo en tus manos.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Un día tú serás ten misericordia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Norberto y su auxiliar Arturo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Olegario Pérez, Alejandrina Alvarado, Porfirio Faustino, Hilda León Saldaña, Ántero Jesús Miranda y Fernandito, Flaviano Amatuli Valente, presbítero, Alba Ramos Morales. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu hágase. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz del Señor sea siempre contigo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén.
Comunión espiritual para quienes nos acompañan en la transmisión, en voz alta, con mucha devoción. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora de manera sacramental, ven al menos a mi corazón de manera espiritual. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, y no permitas del maligno enemigo, y a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Señor, danos vocaciones. Señor, danos muchas vocaciones. Señor, danos muchas y santas vocaciones. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordarles los horarios de las celebraciones litúrgicas. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la misa será todas las celebraciones a las 7 de la noche. Hubo un cambio solamente con el Jueves Santo, que estaba estipulado para las 8 de la noche. Se regresa a las 7 de la noche, horario de Perú. La vigilia pascual la tendremos, la vigilia pascual el sábado a las 8 de la noche. Todos los demás días a las 7 de la noche tendremos nuestra Santísima Eucaristía, como el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los sencillos y protege continuamente a los que confían en tu misericordia, para que al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua, tengan en cuenta no solo la penitencia corporal, sino lo que es más importante, la pureza interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos
que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen todos feliz noche. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar.